Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y en este video les platicaremos sobre la filosofía moderna. Significado de la filosofía moderna. La filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. No es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo. A pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayuda para distinguirla de la filosofía anterior y posterior. El siglo XVII marca el inicio de la filosofía moderna, mientras que el comienzo del siglo XX marca aproximadamente su fin. ¿Cuánta parte del Renacimiento debería ser incluido como parte de la filosofía moderna? Es un asunto controvertido. El Renacimiento temprano es a menudo considerado menos moderno y más medieval, comparado al Alto Renacimiento más tardío. También se debate si la modernidad ha acabado o no en el siglo XX y si ha sido reemplazada por la posmodernidad. Como uno decide estas cuestiones determina el alcance del uso del concepto de filosofía moderna. Otro de estos usos es datar la filosofía moderna desde la era de la razón, donde la filosofía sistemática se hizo común, lo cual excluye a Erasmo de Rotterdam y a Nicolás Maquiavelo como filósofos modernos. Otra forma es fecharla, de la misma forma que la mayoría del periodo moderno está fechado, desde el Renacimiento. El siglo XVII coincide con el inicio y desarrollo de la Edad Moderna. Es una época de crisis caracterizada por un afianzamiento del absolutismo que desembocará en la creación de los estados nacionales, en los que el poder del soberano es absoluto, puesto que reúne en su persona los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En la primera mitad del siglo XVII surge un capitalismo, favorecido por la expansión del comercio, que contribuye al nacimiento de las grandes compañías comerciales y a la aparición de las primeras bolsas. Se produce un notable progreso en las ciencias. Fueron grandes físicos de la época Pascal y Torricelli. En matemáticas destacan Descartes y Leibniz, y en astronomía Kepler y Newton. Esta fase reúne varios descubrimientos científicos que dieron lugar al pensamiento antropocéntrico, que significa el hombre en el centro del mundo. El siglo XVII es también el siglo del método. Se cree que solo la lógica y el método matemático son capaces de descifrar el mundo. Así, este periodo estuvo marcado por la revolución del pensamiento filosófico y científico. Esto se debe a que dejó de lado las explicaciones religiosas medievales y creó nuevos métodos de investigación científica. Fue de esta manera que el poder de la Iglesia Católica se debilitaba cada vez más. En ese momento el humanismo tiene un papel centralizador que ofrece una posición más activa del ser humano en la sociedad, es decir, como ser pensante y con mayor libertad de elección. Hacia la mitad del siglo XVI comienzan en Europa una serie de crisis que se van a extender a todo el siglo XVII. En el plano social se corresponden con el desarrollo de la burguesía y en el plano ideológico con la necesidad que se experimenten de una nueva concepción del mundo basada en el concepto de razón. Empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que surgió en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Esta sustenta la idea de la experiencia como origen del conocimiento, de modo que define los sentidos como las vías de aprendizaje para el ser humano. Los principales referentes del empirismo han sido John Locke, 1632-1704, médico y filósofo nacido en Inglaterra, considerado uno de los principales referentes del movimiento empirista. Sus obras fueron de mucha influencia para los pensamientos de grandes filósofos y escritores. Locke consideraba que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa, en la cual las vivencias dejan huellas. George Berkeley, 1685-1753, obispo y filósofo irlandés que desarrolló una corriente filosófica basada en el empirismo, llamada inmaterialismo o idealismo subjetivo. David Hume, 1711-1776, economista, historiador, filósofo y sociólogo escocés, que estuvo influenciado por las ideas de Locke y Berkeley, y fue una gran referente en campos derivados del empirismo,
Para Hume, el conocimiento humano se divide en dos categorías: la relación de ideas y la relación de hechos. Otros autores que no se identifican en las categorías anteriores son el francés Blaise Pascal, 1623-1662, el italiano Giambattista Vico, 1668-1744, y el suizo Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Se produjeron varias transformaciones en el pensamiento europeo de la época en que se descatan la transición del feudalismo al capitalismo, el surgimiento de la burguesía, la formación de estados nacionales modernos, absolutismo, mercantilismo, la reforma protestante, las grandes navegaciones, la invención de la prensa, el descubrimiento del Nuevo Mundo. La filosofía moderna se caracterizó porque sus representantes orientaron sus ideas y estudios en estas tres áreas: la naturaleza física o en el mundo, Dios y el hombre. Estos últimos no se comprendían como objetos reales, sino como imágenes de la razón. La razón era la primicitia de esta corriente de reflexión, ya que se exponía como elemento que encerraba toda certeza. De esta forma, durante la modernidad del pensamiento racional, adquirió una dinámica reflexiva en la que no era tan necesario conocer los hechos, sino conocerse a sí mismo. Se destacaba el vínculo que había entre el individuo y la naturaleza, que pasó a ser de una etiqueta contemplación a un dominio activo. En este sentido, el mundo fue el medio que se utilizó para organizar una ciencia experimental. Las características principales de la filosofía moderna se basan en los conceptos antropocentrismo y humanismo, cientificismo, apreciación de la naturaleza, racionalismo, razón, empiricismo, experiencias, libertad e idealismo, renacimiento e ilustración, filosofía laica, no religiosa. El antropocentrismo da como prioridad al uso de la razón, por lo tanto es la llegada del racionalismo. La razón es la única fuente del conocimiento válido. Los grandes temas del racionalismo son Dios, alma y mundo. El principal estudio del empiricismo es la investigación sobre el origen del conocimiento. El idealismo buscaba representar al mundo como lo concebía la mente, no como lo captaba el ojo. La razón no se identifica con lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. El cientificismo, la razón y la ciencia como autoridad, progreso científico como progreso de la razón en todos los campos. El humanismo era una corriente de pensamiento que tenía como características el antropocentrismo, la racionalidad y el cientificismo. En conclusión, la filosofía en la Edad Moderna tuvo muchas aportaciones de grandes filósofos, como lo es Nicolás Copérnico, Johann Kepler, Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Rotterdam, etc. Debido a sus aportaciones, se crearon teorías o hipótesis del pensamiento de cada uno de ellos. La filosofía ayudó a desarrollar más ciencias, como lo es la psicología, las matemáticas, la astronomía, y ayudó a que la razón o el razonamiento dejara de ser parte de Dios, sino guiada por la lógica. Maestra y compañeros, aquí finaliza nuestro video, esperamos ya haya sido de su total agrado. Gracias.